Bienvenido a mi programa en este día. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por tomarte el tiempo para compartir conmigo. Nuestra congregación está ubicada en la 12656 de la Gold Road y estamos allí entre Memorial, Briar Forest, cerca del 6, así es que queremos invitarte a que puedas venir y compartir con nosotros en cualquier momento que tengas disponible, especialmente si eres una persona llamada al ministerio y necesita formación, pues nosotros somos la congregación para ti. Además de que estamos allí ubicados, tenemos una página en internet donde pues nos gustaría invitarte a que también entres porque hay mucha gente que necesita saber de nuestro ministerio. Es el www.globaladvancedchurch.org, allí lo tienes en la pantalla. Puedes entrar allí para conocer acerca de nuestro ministerio. Y si quieres seguirme más de cerca con respecto a los artículos que escribo, las notas que mando durante la semana, pues entonces puedes entrar en mi página en Facebook, en el www.facebook.com/Corey Gómez, haz clic en me gusta y eres parte entonces de ese grupo de personas que reciben del material que envío. A lo largo de la programación tenemos una línea de oración abierta, también es el 713-408-3068. Y bueno, quiero invitarte, animarte a que nos llames y que puedas compartir con nosotros de tus necesidades, pero al mismo tiempo también que nos permitas bendecirte con una palabra. Nuevamente 713-408-3068. Y bien, he estado compartiendo con ustedes una serie bien interesante sobre enfrentando al espíritu, al Goliat de la deuda, guerreando contra el Goliat de la deuda. Y quiero volver a aclarar que cuando empecé la serie lo decía, que el Goliat de la deuda no tiene solamente que ver en la parte financiera, sino que la deuda, muchos de nosotros estamos pagando biles por cosas del pasado, y nosotros mismos le cobramos biles a otros por cosas del pasado, relaciones rotas con los padres, actos de injusticia que hemos cometido o que se han cometido con nosotros, palabras que han sido declaradas y por supuesto también la parte financiera. Hasta aquí hemos visto cómo Goliat, que significa literalmente uno que cautiva o que apresa para desnudarte de manera deshonrosa, y Filisteo, que es uno que te hace revolcar en el suelo por el dolor. Hemos visto cómo David, un jovencito que era apenas un pastor de ovejas, enfrenta a Goliat y lo enfrenta con 5 piedras lisas que saca de un arroyo y que colocó en su saco pastoril. Y yo te decía que 5 piedras lisas representaba esa revelación de principios de la palabra de Dios que eran vida en la vida de David, que eran carne en él. Y leíamos en algunos de los programas en Juan capítulo 1, versos 1 y luego verso 14, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y luego dice que y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Es necesario que la palabra de Dios more en nosotros abundantemente, y cuando esa palabra de Dios mora en nosotros abundantemente, la gloria de Dios se manifiesta, la gloria de Dios es reflejada en nosotros y a través de nosotros. Y como decía el pasaje de Ezequiel que leíamos también, Ezequiel 47, cuando nosotros como árboles estamos plantados junto a la corriente de las aguas, que representa la palabra de Dios que sale del santuario, entonces damos nuestro fruto a tiempo, nuestra hoja no cae, todo lo que hacemos prospera, y ese fruto que producimos produce sanidad a todo aquel que lo come. Ahora, estuvimos mirando en el programa pasado específicamente el hecho de que cuando David es menospreciado por Goliat, y quisiera retomar este punto porque creo que hay algunas cosas bien interesantes que quiero remarcar en este momento para entrar a los que son los beneficios de la derrota de Goliat. Y es cuando el filisteo, mirando a aquel muchacho, se indigna y se indigna porque ve a alguien que no tenía para lo que era el sistema de guerra, no tenía la imagen de lo que era un guerrero.
Y yo te decía en el programa anterior cuántas veces somos menospreciados por nuestra condición, por ejemplo, en mi caso, por mi condición de mujer. Cuánta gente nos menosprecia porque de repente lo que vestimos no se ajusta a lo que es el patrón religioso, o la forma de hablar no se ajusta al patrón religioso. Y esto es lo que hizo el filisteo en contra de David. Y una de las cosas que yo decía en el programa pasado es que el incircunciso no puede reconocer la unción. El incircunciso no reconoce la autoridad, y algo de lo que yo estoy plenamente convencida en este tiempo es que solamente aquellos que vamos a decir, que han sido receptores de la unción, tanto por beneficio personal como el hecho de ser dispensadores de su unción, es decir, que son manos de Dios, que son pies de Dios, que son boca de Dios, pueden reconocer la unción en otros. Y aquí, a pesar de que David fue menospreciado, y la palabra que utiliza allí, ¿acaso soy yo un perro? ¿Acaso soy yo un homosexual? ¿Soy un prostituto para que ustedes me envíen a este que viene con palos? Y este es el momento donde Dios está levantando pequeños David, pequeños pastorcitos, gente con apariencia insignificante para enfrentar a los vamos a decir, a las potestades y a los principados, porque nosotros conocemos cuál es nuestra posición en Dios, nosotros conocemos cuál es nuestro llamado, y nosotros sabemos cuál es nuestra identidad, nuestra sustancia, y es en esa sustancia que nosotros podemos declarar lo que en nosotros es carne, y podemos decir: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien tú has desafiado. Ahora te decía, terminaba el programa pasado leyéndote 1 Samuel 17:25, donde se enumeran 3 beneficios de cuando se derrota al Goliat de la deuda. Dice que el que venciere, estoy en el verso 25, parte B del verso, dice: el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. 3 beneficios bien interesantes. Cuando tú y yo nos atrevemos a enfrentar al gigante del sistema y a destrozar al gigante del sistema, como bien él lo dijo: si tú me vences, entonces yo voy a servirte. Es decir, tú no vas a tener otro centro de adoración que no sea el Dios de Israel, y yo voy a ser simplemente una herramienta que tú vas a utilizar para beneficio tuyo y beneficio de tu simiente. Dice: el rey le enriquecerá. Esta palabra es bien interesante, enriquecer allí, porque es la palabra ashar, que significa prosperar. Pero la parte interesante de prosperar, y aquí es donde la gente de la teología de la prosperidad se queda corta en su enseñanza. Por eso es que yo siempre utilizo la palabra, es una enseñanza burda cuando hablan de prosperidad, y se quedan solamente a nivel de finanzas, de carro, de casa, de ropa, porque simplemente se quedan en lo que el hollín y la polilla corrompen. Pero la palabra enriquecer, ashar, viene de la palabra azar en el hebreo, que es la palabra 10. Y el número 10 en el hebreo representa orden y rango. Es bien interesante, porque cuando nosotros estudiamos orden y rango, y todos aquellos que pudieron escuchar la palabra profética que yo enseñé para el año 2010, y si no lo hiciste, puedes entrar en nuestra página y puedes buscar palabra profética año 2010, te vas a dar cuenta que el orden y el rango tiene que ver con un término militar en el griego. Es que cada quien a su orden, que es 10 en el hebreo, es cuando Pablo utiliza esa frase en Corintios: cada quien a su orden. El primer orden adámico, y hablando del primero y segundo orden adámico, esa palabra orden es la palabra tagma, que es una palabra que en el original tiene que ver específicamente con vamos a decir, la tropa asignada, ese lugar en las filas que te es asignado. Entonces cada uno se alinea a su orden. Y aquí lo que está diciendo es que el rey le enriquecerá, ashar, es decir, el rey le entregará un rango y un orden, un nuevo rango y un nuevo orden. Ahora fíjate que es bien interesante, porque cuando vemos el número 10, esa misma palabra azar es la que se utiliza en Malaquías 3:10 también para hablar acerca del diezmo. Y me gusta porque en Malaquías, hablando acerca del método de enriquecimiento de Dios, o el método de prosperidad de Dios para su pueblo, es cuando nosotros somos obedientes en llevar
el diezmo y la ofrenda, y dice, y haya alimento en mi casa. Esta palabra es clave y quiero que me escuches muy atentamente, porque hay muchas congregaciones que no están alimentando a sus ministros adecuadamente, es decir, no hay alimento para sus ministros. Los ministros sí le alimentan a ellos, le dan palabra fresca, les dan maná todos los días, pero, y estoy hablando de realmente los ministros del Señor, no estoy hablando de los sinvergüenzas que utilizan la casa del Señor para enriquecerse, pero en muchas congregaciones, mucha gente no lleva los diezmos y las ofrendas porque no quieren que el pastor viva adecuadamente. Y aquí dice específicamente que el diezmo se lleva al alfolí para que haya alimento en la casa. Y no te olvides que el levita era del alimento que se traía a la casa. Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es la bendición? Recuerda que cuando enfrentamos al sistema, lo vamos a hacer en la revelación de la palabra. Dice, pruébame en esto, trae el diezmo a la casa, para ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Voy a reprender al devorador, no voy a destruir el fruto de la tierra, y tu vid en el campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones te van a decir bienaventurado, porque vas a ser una tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Veíamos anteriormente que el árbol que crece en la ribera del río es un árbol que da su fruto a su tiempo. Y aquí dice que cuando nosotros traemos los diezmos al alfolí, nos convertimos en una tierra deseable, en una tierra bienaventurada, que no somos estériles, que producimos fruto, que damos a la simiente. Por eso el Señor, dice, cuando tú me pruebas siendo en el rango y en el orden, tú traes el diezmo, entonces yo reprendo al devorador y abro las ventanas de los cielos. Entonces, primer principio, el rey te enriquecerá, Ashar te va a dar un orden y un rango, y nosotros vamos a ver más adelante en el estudio cómo David recibe ese orden y ese rango. David se convierte en el capitán de los ejércitos de Saúl. No te olvides que justamente cuando a Saúl le empiezan los celos es cuando aquellas mujeres, las vírgenes, danzaban y cantaban cuando daban la bienvenida y decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, porque en el orden y en el rango, a partir de la bendición que él recibe, del enriquecimiento, orden y rango, no era solamente la parte financiera, sino la promoción. Deja de ser el pastorcito de ovejas desconocido que estaba allá cuidando las ovejas de su padre y se convierte entonces en el capitán de los ejércitos del rey. La segunda cosa que encontramos es que además de que el rey le iba a enriquecer orden y rango, le iba a dar a su hija, que esto es equivalente, que además de los beneficios materiales, de los beneficios financieros, ahora David iba a pasar a ser parte de la familia real. Ahora David, aunque era un plebeyo anteriormente, aunque era un desconocido, como tenemos unas frases en nuestros países bastante con desdén se le dice a ciertas personas, es una frase hasta ofensiva cuando a alguien se le dice, este es un pate en el suelo, refiriéndonos, este es un don nadie. Eso era lo que era David antes de enfrentar a Goliat. Antes de enfrentar a Goliat era un don nadie, un desconocido, un pastorcito de ovejas. Pero después de David, después que nosotros enfrentamos al sistema de la deuda, después que nosotros enfrentamos a aquello que quiere desnudarnos y que quiere avergonzarnos y lo derrotamos, nos convertimos entonces en alguien que tiene rango y orden, en alguien que de ahora en adelante uno de nuestros rangos tiene que ver con nobleza. Pasamos de ser plebeyos y nos convertimos en gente de la nobleza, porque esto es lo que quiere decir, al casarse con la hija del rey, deja de ser un plebeyo, pasa a formar parte de la familia real, ahora come en la mesa del rey y ahora vive en el palacio del rey. Esto es lo que quiere decir. Fíjate esto, cuando tú y yo nos atrevemos con las 5 piedras lisas del arroyo, cuando nos atrevemos en la palabra revelada que Dios nos ha dado, a enfrentar al enemigo y a deshacer su obra, nosotros somos gente que sube a un nivel de orden y a un nivel de gobierno, y en ese nivel de orden y en ese nivel de gobierno asumimos también ese título de nobleza. Ya no somos cualquiera, no somos advenedizos como dice el apóstol, sino somos conciudadanos, y somos conciudadanos del reino y somos miembros de la familia de Dios. Somos gente de la realeza. El apóstol también dice que somos ahora reyes y somos sacerdotes. Esto es lo segundo que recibe David. Recibe a la hija del rey
lo que significó que David dejó su condición plebeya y pasó a ser de la nobleza. La tercera es una que me impresiona. Cuando yo, como mujer de Dios, cuando tú como hombre o mujer de Dios puedes enfrentar el sistema de la deuda, cuando puedes enfrentar el sistema que tiene a las naciones inmersas en un caos y en una crisis y puedes derrotarlo, fíjate lo tercero que te ocurre. Dice que lo tercero era que el rey iba a eximir de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, no solamente David, sino sus hermanos, su padre, y de ahí en adelante toda su descendencia no tenía que pagar nunca más tributos al rey. Esto es importantísimo porque te voy a llevar al pasaje de cuáles eran los tributos que se tenía que pagar al rey. ¿Recuerdas cuando el pueblo pidió rey? Y a través de Samuel el Señor le dice, ellos están pidiendo un rey como las demás naciones de la tierra. Eso lo encuentras en 1 Samuel 8:11 y lo voy a leer para ti. Dice, dijo pues, así hará el rey que reinare sobre vosotros. Fíjate cuál era el tributo. El rey toma a tus hijos, los pone en su carro y en su gente de a caballo. ¿Te acuerdas de la viuda? Que los deudores, que los acreedores venían a llevarse a sus hijos como esclavos, y entonces el profeta fue aquella viuda que utilizó, que fue y buscó las vasijas y las llenó con aquel poquito de aceite y que no se acabó hasta que todas las vasijas se llenaron, y con eso pagó a los deudores y vivió a partir de allí. Era para que sus hijos no fueran llevados por los acreedores, es lo que está diciendo aquí. Y yo te leía que en Proverbios dice que el que se le pide prestado te conviertes en siervo de él. Mira lo que hace el rey, los tributos que se le pagaban al rey. Toma a nuestros hijos y los pone en sus caballos, dice, para que vayan delante de él. Los nombra para sí, jefes de miles y jefes de 50. Los pone a que aren sus campos, a que cieguen sus mieses, a que hagan sus armas de guerra, a los pertrechos de sus carros. Toma a tus hijas para que sean sus perfumadoras, sus cocineras, sus amasadoras. Toma lo mejor de tu tierra, toma lo mejor de tu viña, toma lo mejor de tus olivares. Te estoy leyendo textualmente 1 Samuel 8, del 11 en adelante. Y se la da a sus siervos. Además, te quita el diezmo del grano, te quita el diezmo de la viña para darle a sus oficiales y a sus siervos. Sigue, toma tus siervos y toma tus siervas, toma lo mejor de tus jóvenes, toma lo mejor de tus asnos, y con ello hace su propia obra. Y además de que saca el diezmo de tu ganado y te conviertes en su esclavo. Eso lo dice textualmente 1 Samuel 8, del 11 al 17. Y dice que el que venciere a el sistema que era Goliat, entonces iba a ser eximido de todos los tributos al rey. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Fíjate que la palabra tributo que está utilizando allí en 1 Samuel es la palabra hofshi, que significa exento, pero de la esclavitud. Específicamente tiene que ver con eximir a alguien de pagar los impuestos o las taxas, como le decimos aquí, y dejarlo libre. Nunca más le pertenece al rey. Es decir, cuando David vence a Goliat, cuando David derriba a Goliat del filisteo en el nombre de Jehová de los ejércitos, con aquellas 5 piedras lisas que había sacado del arroyo, no solamente él fue promovido en su orden y en su rango, no solamente él entra a formar parte de la nobleza, sino que él y toda su familia y su descendencia después de él fueron exentos de servirle a ningún sistema, a ningún imperio. Mira lo tremendo y la dimensión de esto. Cuando tú y yo podemos vencer al enemigo, nuestra simiente será libre. No tendrá que vivir en opresión, porque le hemos enseñado, le hemos entregado como legado la libertad. Fíjate esto, literalmente quiero leerte esta frase que saqué de uno de los diccionarios, porque la implicación es que toda la familia de David ahora era libre del tributo, de los impuestos, de las imposiciones, de los servicios y de las obligaciones para con el rey. Y ya yo te leí en 1 Samuel 8, 11 al 17 cuáles eran esas obligaciones. En otras palabras, su familia estaba siendo completamente, toda su familia y su simiente a partir de él, promocionada a un nuevo orden y a un nuevo rango de nobleza. Y esto, hermanos, fue lo que preparó el camino para que el destino profético de David
viniera a cumplimiento y para que el destino profético que había sido anunciado y que estaba siendo anunciado por los profetas del Mesías viniera por el linaje de David. Cuando tú y yo somos capaces de enfrentar al enemigo, cuando tú y yo somos capaces de permitir que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, haga cabida, haga un hogar, haga un espacio en nosotros, cuando esa palabra se convierte en parte de nuestra vida y con esa palabra enfrentamos al sistema, con esa palabra enfrentamos al enemigo de la deuda, con esa palabra nosotros destruimos la obra del diablo, no solamente nosotros, pero nuestra familia, nuestra simiente sube a un nivel de orden y a un nivel de rango que es entregado solamente por Dios. El orden y el rango solo lo entrega el Señor. Y quiero decir esto porque me quedan pocos minutos para terminar, pero escucha esto. Hay gente que en este momento se está autopromocionando. Hay gente que en este momento se está autonombrando como pastor o pastoras. Y es increíble, gente que no tiene ni siquiera conocimiento de la palabra. Gente que no tiene ninguna formación, y no me estoy refiriendo a los David, es decir, a la gente que parece insignificante, porque David parecía insignificante, pero David, cuando estaba hablando de sí mismo delante de Saúl, le dijo: un momentico, es verdad, yo no he sido entrenado en la guerra de tu sistema, o mejor dicho, en ese sistema de guerra que tú conoces, pero yo he sido entrenado por alguien, yo he sido entrenado por el Señor, porque Él me colocó a mí, yo he sido el pastor de las ovejas de mi padre, y cuando viene el león y cuando viene el y que me quiere descuartizar una de mis ovejas, yo lo agarro por la quijada y lo rompo. Y con esa experiencia de vida que yo tengo, con ese entrenamiento que Dios me ha dado en la oscuridad, allá en la soledad de los campos, con esa misma autoridad yo voy a enfrentar a este filisteo. Así que yo no me estoy refiriendo en este momento a gente desconocida porque ha sido entrenada en la oscuridad o en el anonimato. Me estoy refiriendo a gente que se está autonombrando, pero ni siquiera conoce la palabra de Dios. A gente que está usurpando posiciones de liderazgo. Y cuando hablo de usurpar me refiero al igual que lo hizo Jezabel. Jezabel no era de la familia de Dios y Jezabel simplemente se casa con Acab, quien era heredero al trono de manera legal, para ella entonces usurpar un puesto que no le correspondía. A ese tipo de personas es a las que yo me refiero, a ese tipo de personas de las que habla Judas y de las que habla Pedro y de las que habla Santiago cuando dicen que van a entrar encubiertamente a la viña del Señor y van a hacer del cuerpo de Cristo mercadería. A esas son las que yo me refiero. Cuando estamos hablando de que el orden y el rango lo da el Señor, es porque hemos aprendido a vencer a los espíritus que vienen a querer confrontarnos. Así que a mí no me venga ninguna persona que no sabe confrontar, por ejemplo, al espíritu de lujuria, al espíritu de lascivia, al espíritu de infidelidad. No me venga a mí esas personas que ellos pueden tener un rango dentro del orden de Cristo cuando quieren manosear a cada mujer que encuentran en la iglesia sola. A mí no me venga con eso en el nombre de Jesús, porque eso ni te lo acepto ni lo dice la palabra, y yo voy a ser siempre una voz profética que lo va a denunciar, que lo va a decir públicamente. Ni tampoco aquí el orden y el rango al cual el Señor está promocionando se refiere a gente que lo que ha sido es chismosas, murmuradoras, peleadoras y que están en contiendas en el cuerpo de Cristo y de un día para otro se quieren llamar pastor o pastora porque alguien los nombró, porque no conocen su estirpe, no conocen de dónde vienen. Pues en el nombre de Jesús yo declaro que en este momento que todas estas personas que se están autonombrando y se están dando un orden y un rango que no les corresponde porque no han sabido vencer ni al oso ni al león allá atrás en la oscuridad, allá atrás en el anonimato, sino que lo que han hecho es que ustedes son los osos y ustedes son los leones que andan metidos dentro del cuerpo de Cristo comiéndose a las ovejas. Pues yo declaro en el nombre de Jesús que ustedes no prosperarán jamás, que ustedes no van a enseñorearse del cuerpo de Jesucristo, ni van a sacar beneficio de lo que le corresponde solamente a aquellos que han pagado un precio. Yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia de Jesucristo en este tiempo es pastoreada por Jehová Roquí y que levanta pastores con el corazón de Él y que levanta ministros con el corazón de Él. Yo declaro en el nombre de Jesús que estamos en un tiempo donde nosotros vivimos sí los beneficios de destruir al Goliat, pero estos beneficios se traducen en que el cuerpo de Jesucristo es llevado a un nuevo nivel de gloria, que es llevado a un nuevo nivel de excelencia, que es llevado a un nuevo nivel de revelación. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es el tiempo donde los David son levantados, que son capaces de dejar su comodidad personal por las ovejas del Señor, por las ovejas del redil del Señor, que son capaces de aún poner en riesgo su propia integridad por amor al cuerpo de Cristo.
Yo declaro en el nombre de Jesús que este es el mejor tiempo. Yo no he terminado esta serie, todavía me quedan aproximadamente como unos 4 programas. Y quiero decirte desde ya, voy a estudiar contigo 5 principios que vas a utilizar para poder vencer al Goliat de esta era. Hay 5 cosas que de las cuales el Señor me ha hablado, cómo nosotros enfrentamos al Goliat de nuestro tiempo. Cuando el Goliat de este tiempo viene a pretender reírse en nuestras caras y a llamarnos y a menospreciarnos, hay 5 cosas que el Señor quiere entregarte en este tiempo. Nuevamente ahí está nuestro número de teléfono, 713-408-3068. Queremos escuchar de ti, queremos orar por ti, queremos incluso orar si eres una persona que está en este momento siendo asfixiado por la deuda, que está siendo asfixiado porque no puedes pagar tus biles, porque te quedaste sin trabajo justamente en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Queremos orar por ti, queremos creerle al Señor por prosperidad sobre tu vida. Queremos creerle al Señor en este momento en el nombre de Jesús, porque viene sobre ti provisión y una provisión abundante. Pero que esta provisión viene porque tú puedes recibir la palabra y esta palabra se encarna en tu vida. No te olvides que la única manera de nosotros ser prosperados es subiendo a un rango y a un orden que viene de Dios. Pero el rango y el orden, o eres del primer orden, que es el primer Adán, o eres del segundo orden adámico, que es Cristo. Y si tú perteneces al segundo orden adámico, si a ti te ha sido revelada esa palabra, entonces déjame decirte, necesitamos solamente entrar en acuerdo y soltar la bendición que Dios preparó para tu vida desde antes de la fundación del mundo, y que el enemigo, llámese como se llame, el Goliat de este tiempo que te está afrentando, no tiene ningún derecho a robártela. En el nombre de Jesús yo te quiero bendecir. Nuevamente en nuestro número de teléfono 713-408-3068. Mi página en Facebook www.facebook.com/Corey Gómez. Y te quiero invitar de manera muy especial a que puedas sintonizar mis próximos programas para terminar esta serie, y ya pronto la vas a tener en mi página en Facebook, la vas a poder bajar y sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Quiero declarar que la gloria de nuestro Dios llena tu vida, llena tu familia, llena tu simiente por 1000 generaciones, y que nuestro Dios puede en este tiempo dirigirte a toda verdad por su Espíritu Santo, y que esa verdad a la cual Él te está dirigiendo te entrega las victorias contundentes que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. La bendición sacerdotal, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová haga de ti misericordia y ponga en ti paz. Lo declaro sobre ti, lo declaro sobre tu familia, declaro esto sobre tu ministerio, y proclamo en el nombre de Jesús que ninguna enfermedad puede tocarte. Proclamo en el nombre de Jesús que ninguna maldición proferida en contra tuya puede tocarte. En el nombre de Jesús. Bueno, te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga y Dios te guarde.